Entonces, vamos a hablar de la función renal, ¿ya? Entonces, en el adulto, más o menos 500 mililitros de plasma pasan por los riñones cada minuto. Y cada minuto se filtran 120 mililitros a través de la membrana glomerular. El filtrado glomerular contiene menos de 10% de proteínas. Entonces, más o menos a los riñones llegan todos los días 180 litros y de los cuales vamos a terminar excretando solamente el 1%, más o menos 1.8 litros, ¿no? O 1800 mililitros. Entonces, los riñones están formados por las nefronas, ¿no? Cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de nefronas. Y la función de esto es la formación de la orina, ¿no es cierto? La formación de la orina. Entonces, ¿cuáles son las funciones básicas del riñón? Primero es la filtración, ¿no es cierto? Filtrar los elementos de desecho que ya no nos sirven y que tenemos que eliminarnos a través del sistema renal, ¿no? A través de la orina. Después de esto, una vez que se hace la filtración, gran parte de esto se hace la reabsorción, ¿ya? Gran parte de esto se reabsorbe, ¿no? Entonces, si llegan 180 litros y solo excretamos 1.8, entonces miren ustedes, el 99% se reabsorbe. Otra de las funciones importantes del riñón es la secreción y finalmente la excreción a través de la orina. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los riñones? Tienen una serie de funciones, ¿no? Por ejemplo, la que más conocemos es la de excretar solutos o elementos de desecho a través de la orina. Otra de las funciones importantes es la eritropoyesis. También el riñón participa en la regulación del medio interno, del equilibrio ácido-base, ¿no? A través de el bicarbonato. También participa en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, en el equilibrio ácido-base, que ya lo hemos mencionado, en el metabolismo del calcio y fósforo, y también nos sirve para el control de la presión arterial, ¿no? En general, los riñones participan en una serie de funciones, ¿no? Perdón, un minutito. ¿Ya? Entonces, el riñón tiene funciones endocrinas, control de solutos y control de fluidos. Nos sirve para la excreción de desechos metabólicos, controla la presión arterial, controla el metabolismo de algunas drogas, también sirve para excretar, controla el equilibrio ácido-base y tiene relación con una serie de funciones en todo el organismo, ¿cierto? Como ustedes están viendo. Los riñones van a producir la orina. ¿Qué es la orina? La orina es un líquido biológico altamente sensible y uno de los estudios no invasivos. Se dice que la orina es el estudio más sencillo, más fácil, porque es de simple recolección. Este líquido contiene agua y productos de desecho. Los riñones van a elaborar la orina
que se va a almacenar en la vejiga hasta que va a salir del organismo a través de la uretra. Esta orina nos va a brindar una información muy vasta de enfermedades tanto del riñón, de la vía renal, como enfermedades sistémicas. Para cuando llega a la pelvis renal, el volumen de 1 minuto se ha reducido a 1 mililitro, que varía desde 0,3 cuando la ingestión de líquidos es restringida, hasta 15 mililitros cuando la ingestión de líquidos es abundante. En este momento, que ya se da el filtrado glomerular, ya se puede llamar orina. La orina, como producto final, es un líquido hiperosmolar, con un volumen habitual más o menos de 1 a 1,5, 1,8 o hasta 2, ¿no? litros. ¿De qué está compuesta la orina? El 95% de la orina es agua y el 5% es solutos que están constituidos, solutos que se desechan, ¿no es cierto?, a través de la orina, ¿no? Están constituidos por urea, sodio, potasio, fosfatos, sulfatos, creatinina y ácido úrico. Entonces, una de las pruebas que nos sirve para evaluar la función renal es la creatinina. Que la creatinina es un compuesto orgánico que se genera a partir de la degradación de la creatina, que es un nutriente útil para el músculo. En general, o en buen romance, en cristiano, la creatinina es un producto de desecho del metabolismo normal del músculo, que debe ser filtrado por la orina, perdón, por los riñones, y debe ser excretada a través de la orina. Es la única vía de excreción. ¿Ya? Entonces, la creatinina es un producto de desecho del metabolismo muscular que es filtrada por el riñón y excretada a través de la orina. Es la única vía de salida del organismo. Entonces, cuando nosotros medimos la creatinina en sangre, es el método más simple para monitorizar la correcta función de los riñones. Medir la creatinina en sangre es una prueba simple y es un indicador sensible de la función renal. Pero ¿qué sucede? Que cuando la creatinina comienza a elevarse en sangre, esto se va a dar cuando ya hay un daño importante a las nefronas. Por lo tanto, esta prueba no es la más idónea para detectar estados tempranos de enfermedad del riñón. Para esto tenemos otras pruebas, ¿no? Como por ejemplo la prueba de depuración de creatinina o aclaramiento de la creatinina. Esta prueba de la depuración o aclaramiento de creatinina se fundamenta ¿en qué? En que se mide cuánto de creatinina se produce en sangre versus cuánto de creatinina se termina eliminando a través de la orina, pero en una orina de 24 horas. Entonces se hace una comparación de esto, ¿no? La separación de creatinina puede ser calculada con precisión usando la concentración de la creatinina en sangre, en suero, considerando algunas de las siguientes variables, ¿no? O todas: sexo, edad, peso, raza, según lo sugerido por la Asociación Nacional de Diabetes, versus la concentración de creatinina en una orina de 24 horas. O sea, cuánto produzco y cuánto finalmente termino eliminando. El valor normal de la creatinina en mujeres va de 0,6 a 1,1 miligramos por decilitro o de 45 a 90 micromoles por litro, expresado en unidades internacionales. Para el caso de los varones, el valor normal de creatinina va de 0,8 a 1,3 miligramos por decilitro, de 60 a 110 micromoles por litro, expresado en unidades internacionales. ¿Por qué los varones tienen más creatinina que las mujeres? Porque tienen mayor masa muscular. ¿Y de dónde viene la creatinina? Es un desecho del metabolismo muscular.
Entonces, la concentración de creatinina en sangre va a depender de qué. Uno, de la masa muscular del paciente que estamos analizando y dos, de su función renal. ¿Cuándo se va a elevar la creatinina en la sangre? Obviamente, en los casos de nefropatías, ¿no? Es más, en los casos de insuficiencia renal, cuando la creatinina ya se eleva por encima de 5 miligramos por decilitro, esto ya es considerado un factor de mal pronóstico, por lo que el paciente tiene que terminar haciéndole diálisis, ¿no? ¿Para qué le hacen esta diálisis peritoneal o hemodiálisis? Para retirar la creatinina, porque si no puede terminar muriendo. Otras causas de elevación de la creatinina son obstrucciones urinarias, insuficiencia circulatoria con déficit prerrenal o los casos de deshidratación. Y también se ha visto que en el gigantismo y acromegalia va a haber discretas elevaciones de la creatinina, porque estas personas tienen mayor masa muscular. La siguiente prueba es la prueba de depuración de creatinina, también conocida como clearance de creatinina, o en español, aclaramiento de la creatinina. Esta prueba se usa para medir con fines clínicos la tasa de filtración glomerular. O sea, la depuración de creatinina lo que nos mide finalmente es la tasa de filtración glomerular. Como ya les había dicho, compare el valor de la creatinina en sangre versus el valor de la creatinina en orina de 24 horas. El valor normal va de 80 a 120 mililitros por minuto. Acá estamos viendo tasa de filtración, estamos viendo volumen. Por eso es de 80 a 120 mililitros por minuto. En la anterior, cuando usábamos la concentración de creatinina en sangre, era de 0,8 a 1,3, ¿no? 0,6 a 1,1, 1,2 miligramos por decilitro. ¿Cómo calculamos o cómo encontramos la tasa de filtración glomerular? Entonces, vamos a medir la concentración de creatinina en orina, pero en la orina de 24 horas expresada en mililitros. Ya sabemos que orinamos 1500, 1800, puede ser hasta 2000. Esto se multiplica por una constante para corregir la superficie corporal, 1,73 metros cuadrados, entre la concentración de creatinina en sangre por una constante, 1440, por la superficie corporal del paciente. ¿Cómo hallamos la superficie corporal del paciente? Su talla expresada en centímetros, más su peso expresado en kilogramos, menos 60. Digamos, una persona de 1,70 m, más 90 kilos, más 90, ¿ya? Sería, por ejemplo, 260, menos 60, 2. Entre 100, su superficie corporal es 2, en este caso de esta persona, ¿no es cierto? Entonces, el resultado de aplicar esta fórmula nos va a dar la depuración de creatinina, o clearance de creatinina, o aclaramiento de la creatinina, que es igual a la tasa de filtración glomerular. La ventaja de esta prueba es que nos mide tasa de filtración de creatinina, que es endógena, o sea, la producción de creatinina es endógena, es independiente de la dieta, su producción es constante. Más bien va a ser afectada esta prueba por las oligurias, hablamos de oliguria, cuando orinamos menos de 400 mililitros en 24 horas, o por problemas en las recogidas del volumen urinario. Entonces acá tenemos que tener la conciencia de que el paciente tiene que colaborar y ser consciente de recoger adecuadamente su orina, ¿no es cierto? Para medir su concentración y multiplicarla por el volumen. Es diferente que acá yo ponga 300 mililitros que ponga 1800 o 1500, porque me va a alterar los cálculos matemáticos.
Esta prueba va a estar afectada en los casos de nefropatías, como por ejemplo glomerulonefritis aguda, glomerulonefritis crónica y glomerulosclerosis diabética. Otra prueba que se asocia también a la función renal es la urea. ¿Qué es la urea? Es un compuesto orgánico que en su composición tiene carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. La urea es un compuesto químico cristalino que se encuentra en forma abundante en la orina y en la materia fecal. Esta urea es un producto terminal del metabolismo de las proteínas en el ser humano. La orina contiene unos 20 gramos de urea por litro. Entonces, un adulto casi termina eliminando casi 40 gramos en 24 horas. La urea se forma en el hígado como producto final del metabolismo del nitrógeno, pero del nitrógeno que viene en los aminoácidos de las proteínas que nosotros ingerimos, ¿no? El nitrógeno de la urea constituye el 80% del nitrógeno que hay en la orina. Procede de la degradación de los diversos compuestos que tienen nitrógeno, sobre todo de los aminoácidos, de las proteínas, de los alimentos que ingerimos. Entonces, el valor normal de la urea en sangre va de 20 a 40 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ingerimos todos los días proteínas, ¿no es cierto? Y las proteínas finalmente se van a terminar desdoblando en proteínas y estas proteínas en aminoácidos. Estos aminoácidos, luego de cumplir su ciclo, su función, van a pasar por el hígado y el hígado va a degradarlos. Y de acá se va a formar la urea. Esta urea fundamentalmente es eliminada por la orina. Por eso se le considera que también es una prueba que nos puede servir para evaluar la función renal. La urea se forma principalmente en el hígado como producto final del metabolismo. El nitrógeno de la urea constituye el 80% del nitrógeno que hay en la orina. Y procede, como les decía, bueno, acá se había retrocedido de la degradación del nitrógeno que contienen los aminoácidos de las proteínas. Causas de elevación de la urea. Urea alta, lo que denominamos hiperazotemia o hiperazoemia. ¿Ya? Entonces, como causas de elevación de la urea en sangre, tenemos causas asociadas al riñón, a la vía renal y otras causas extrarrenales, ¿no? Urea alta, nefropática y urológica. Uremias agudas, casos de glomerulonefritis aguda, nefropatía anúrica, nefrosis necrotizante, anuria por obstrucción uretral. Uremias crónicas, glomerulonefritis crónica, esclerosis renal primaria, esclerosis renal secundaria y nefropatías quirúrgicas. Y urea alta extrarrenal o causas prerrenales, acá tenemos a la insuficiencia circulatoria, los casos de deshidratación, infecciones que van a elevar los niveles de urea, hemorragia digestiva, ¿ya? Que aumentan los niveles de nitrógeno y el coma diabético. Podíamos encontrar la urea disminuida en sangre, ¿sí? ¿En qué casos? En la ingesta elevada de bebidas, o sea, lo que acá vamos a tener es una sobrehidratación por vía oral o administración endovenosa abundante de líquidos, sobrehidratación parenteral. En el caso del embarazo también porque las gestantes retienen líquido. Y también la urea va a estar disminuida en los casos de hepatopatías graves porque la urea, como ya hemos hablado, se sintetiza en el hígado. Nitrógeno ureico sanguíneo, boom. Esta es otra forma de que los médicos quieren evaluar cuánto de urea hay, ¿no? Entonces, el nitrógeno ureico sanguíneo, boom, es la cantidad de nitrógeno que está presente exclusivamente en la sangre. Pero este nitrógeno proviene de la urea. Este es un producto de desecho de descomposición de las proteínas en el ser humano, ¿no? La urea
como ya habíamos visto, es filtrada por los riñones y es eliminada por la orina. Un análisis de Boone nos puede ayudar a evaluar la función renal y otras condiciones médicas, ¿no? Ejemplo, ¿ya? Sabemos que la urea o, por último, el nitrógeno ureico sanguíneo, cuando se eleva, nos puede indicar que hay un problema renal. El valor normal del Boone viene a ser el 50% del valor normal de la urea, ¿no? En este caso, el Boone, su valor normal va entre 10 a 20 miligramos por decilitro. Entonces, cuando se eleva en sangre, los valores superiores sugieren una insuficiencia renal aguda. Pero no siempre es así, ¿ya? Por eso les traje esto, ¿no? Hay una fórmula, una relación entre la creatinina y el Boone. Ya sabemos que la creatinina se eleva fundamentalmente por problemas renales. En cambio, el Boone se puede elevar por problemas renales y por problemas no renales, ¿ya? Entonces, hay una relación creatinina-Boone. La relación normal entre la creatinina y el Boone es 1 a 10, ¿ya? La cual se preserva en la necrosis tubular aguda. O sea, cuando el problema es renal exclusivo, entonces ambas van a subir, ¿no? También, o sea, va a subir la creatinina, va a subir el Boone o incluso puede subir la urea. Pero si hay una disociación de esta relación, o sea, por ejemplo, ¿no? Se dispara más el Boone o la urea, entonces esto ya nos va a sugerir una azoemia o azotemia de índole prerrenal. Otras causas pueden estar involucradas, como por ejemplo estados hipercatabólicos, uso de esteroides, uso de antibióticos como la tetraciclina, obstrucción urinaria, sangrado gastrointestinal. Y otra prueba que nosotros tenemos para evaluar la función del riñón es el examen de orina, ¿no? Es el clásico examen de orina, que ustedes también ya lo han visto. Este es el primer estudio de laboratorio que se descubrió, digamos, o se ideó, ¿no? Es el primer examen, es el examen más sencillo porque se trata de un examen indoloro, porque simplemente vamos a recolectar la orina y vamos a estudiarlo. Se dice que es más fácil que los exámenes de sangre, porque los exámenes de sangre necesitamos sacar sangre de las venas, o sea, a través de una venopunción, y para hacer esto necesitamos una capacitación previa, seguir unas técnicas, etcétera, etcétera. Que lo importante, como ya había mencionado, que un examen de orina patológico nos puede dar pistas importantes sobre enfermedades del riñón, de la vía renal o enfermedades extrarrenales o enfermedades sistémicas. Ejemplo, ¿no? Yo encuentro glucosa en la orina, ya me sugiere una diabetes mellitus. Normalmente no debe haber glucosa en la orina. Yo encuentro albúmina en la orina elevada. Entonces, eso ya nos dice que el paciente puede estar cursando con un síndrome nefrótico, por ejemplo. Entonces, para el examen de orina, nosotros tenemos 3 etapas. Uno es el examen macroscópico, que lo hacemos con el sentido de la vista, donde vamos a ver color, aspecto. El examen bioquímico, que lo vamos a hacer con esta tira reactiva de orina, y el examen microscópico, ¿no? Para el examen macroscópico, entonces, ¿qué vamos a ver? La orina la vamos a recolectar en un frasco de plástico de 100 a 150 centímetros de capacidad. Mínimo tiene que estar lleno la mitad, ¿no? Y este frasco de plástico transparente nos va a permitir visualizar las características macroscópicas de la orina, ¿no? O sea, por ejemplo, color, aspecto, etcétera. Dentro del color de la orina, el color normal de la orina va desde un amarillo claro hasta un amarillo más intenso, ¿no? Más oscuro. Pero podemos tener ya orinas patológicas, ¿no? Por ejemplo, orina sin color, en los casos de grandes poliurias debidas a fármacos diuréticos o en los casos de diabetes insípida o en una insuficiencia renal avanzada. Orinas amarillas intensas, porque son orinas concentradas, orinas densas,
en los casos de oligurias, ictericia, consumo de flavinas, consumo de ácido pícrico, consumo de vitaminas como la vitamina C o algunos antiparasitarios como la nitazoxamida, que hace que se tiñe la orina de color amarillo intenso. Orinas de color rojo o rosado en los casos de oligurias febriles infecciosas, hematurias, hemoglobinurias, anemia perniciosa, anemia hemolítica, ingesta de piridium, que es la fenoxapiridina, ingestas de beterraga. Orinas de color pardo, o sea, medias cafés, medias oscuras, en los casos de ictericias, hematuria por glomerulonefritis aguda. También podríamos encontrar orinas de color negruzco en los casos de melanosarcomas, alcaptonuria o paludismos. Orinas blanquecinas o de aspecto lechoso en los casos de quilurias, lipurias o piurias. Orinas de color verdoso o azulados en los casos de intoxicación por timol, fenol, isol, etc. Eliminación de azul de metileno y verdosas en las infecciones por pseudomonas. Orinas turbias en los casos de piurias, fosfaturias, orinas fermentadas, fecaluria por una fístula vésico-rectal. Respecto a el volumen de la orina, ya hemos dicho que lo normal es orinar entre 1, 1.5, 2, ¿no? Y hablamos de poliuria cuando hay una emisión incrementada de orina, ¿no? Más de 3 litros en 24 horas. Esta poliuria puede ser de 3 tipos: poliuria hiperdensa en los casos de diabetes mellitus, poliuria hipodensa en los casos de diabetes insípida genuina o primaria. Esto se da por déficit de la secreción de la hormona antidiurética. Diabetes insípida secundaria debido a lesión del sistema diencéfalo hipoficiario, debido a una neoplasia cerebral o metástasis. Poliurias isodensas en los casos de nefritis crónica o nefritis transitoria de la insuficiencia renal aguda. Hablamos de oligurias cuando orinamos menos de 400 mililitros en 24 horas. La oliguria puede ser de 2 tipos: hipodensa en los casos de insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica; oligurias hiperdensas en los casos de deshidratación, postoperatorio inmediato, glomerulonefritis aguda, obstrucción de la vía renal, mixedema, hipersecreción de la hormona antidiurética y en la insuficiencia circulatoria cardíaca. Y hablamos de anuria cuando orinamos menos de 40 mililitros en 24 horas. Siguiente etapa es el examen bioquímico de la orina, ¿no? Entonces vamos a ver acá en la tira reactiva de orina, acá se dan una serie de reacciones bioquímicas que van a cambiar de color, ¿no? Por reacciones colorimétricas, ¿ya? Al contacto con la orina, vamos a comparar una serie de elementos que tiene esta tira reactiva de orina. Por ejemplo, leucocitos. Normalmente no debe haber leucocitos. Y si migra hacia ese color, entonces nos va a dar también una aproximación de los leucocitos que hay en la orina. Nitritos. ¿Qué nos indica los nitritos? Nitritos nos indica la presencia de bacterias. No debe haber bacterias en la orina. ¿Sí? La orina es un líquido aséptico, estéril. Urobilinógenos, sí puede haber urobilinógeno en la orina en pequeña cantidad. Proteínas, no debe haber proteínas en la orina. ¿Ya? Se debe mantener en este color. Y si migra hacia estos colores, entonces nos da una aproximación de lo que puede estar sucediendo, ¿no es cierto? El pH normal de la orina va de 5 a 7 y con posibles hasta 8.5. La presencia de sangre en la orina también no debe haber sangre en la orina. La densidad específica va desde 1000 hasta 1030. Cuerpos cetónicos no debe haber en la orina. Bilirrubinas no debe haber en la orina. Y la glucosa tampoco debe haber en la orina. Entonces, si migra hacia estos colores, entonces nos va a indicar de que es anormal y nos va a dar una posible concentración, ¿no? Una aproximación. Respecto a la reacción y el pH, como ya les había dicho, el pH normal va de 5 a 7 con extremos posibles entre 4.5 hasta 8, 8.5, ¿no? Podemos encontrar orinas ácidas en los casos de acidosis metabólica diabética, de diarreas, ingesta de cloruro de amonio y dietas ricas en carne.
Orinas alcalinas en los casos de alcalosis respiratoria por hiperventilación, ingesta excesiva de bicarbonato de sodio, vómitos, aspiración de jugo gástrico, infección urinaria por Proteus o Pseudomonas, insuficiencia renal crónica avanzada e ingesta de verduras. Respecto a la concentración osmolar, la presión osmótica de la orina va a depender de la concentración de sustancias osmóticamente activas dentro de la orina, ¿no? El valor normal de la concentración osmolar va de 800 a 1300 milosmoles por litro. Entonces, ¿cuándo va a estar aumentada la concentración osmolar de la orina? Cuando hay más elementos, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome nefrótico, por la presencia de proteínas. En la insuficiencia cardíaca con anasarca, en los casos de glucosurias, proteinurias, eliminación de medicamentos o contrastes radiológicos, va a aumentar la concentración osmolar de la orina. Y va a disminuir en los casos de diuresis hídrica, diuresis por el uso de diuréticos y en la insuficiencia renal, ¿no? ¿Qué pasa en la insuficiencia renal? El riñón ya no deja pasar, ya no filtra, ¿ya? Entonces se va a quedar todo retenido en la sangre. La densidad de la orina, la densidad puede ir desde 1000 hasta 1030. Igual, ¿no? No se evalúa la función renal global. Va a depender del grado de concentración o dilución de la orina. Va a estar baja en los casos de diabetes insípida o insuficiencia renal crónica. Va a estar alta en los casos de deshidratación, diabetes mellitus o eliminación de medicamentos o contrastes radiológicos por la orina. Proteinuria. ¿Qué proteinuria? ¿Qué proteínas vamos a encontrar en la orina, no? ¿Ya? Lo que se va a eliminar es albúmina, ¿no? Nosotros normalmente podríamos eliminar hasta 200, máximo 300 miligramos de albúmina en 24 horas. ¿Ya? Entonces, si la tira nos marca que hemos eliminado más, porque hemos dicho que lo normal debe ser que no marque, ¿no? Tenemos que determinar primero si es una falsa proteinuria, ¿no? ¿Por qué? Debido a contaminación de la orina con secreciones, como por ejemplo la leucorrea vaginal, menstruación, semen, secreciones perineales o rectales. Digamos que descartamos esta posibilidad, ¿ya? Entonces, tenemos que determinar de qué localización es la proteinuria. Proteinurias infrarrenales en los casos de piurias o hematurias. Proteinurias debidas a riñón, problemas en el riñón, proteinurias nefropáticas. En los casos de glomerulonefritis difusa, síndrome nefrótico, nefropatías tóxicas, embarazo, obesidad extrema. Hay otra prueba que nos mide también la eliminación de albúmina por la orina, pero es más sensible. Es la prueba de microalbuminuria, mide lo mismo, ¿ya? Pero el valor normal de referencia va de 0 a 30 miligramos por 24 horas. Entonces, cuando me salen valores entre 30 y 300, ya es patológico. Esta prueba se utiliza como un marcador precoz para evaluar daño renal precoz en los casos de diabetes mellitus e hipertensión arterial. Ambas patologías, ¿a qué nos van a llevar? A hacer insuficiencia renal. Después, la presencia de hematíes, ¿ya? La presencia de hematíes en la orina. Hemos dicho que lo normal es que no haya sangre en la orina, ¿no es cierto? Pero nosotros podríamos encontrar una pequeña cantidad normalmente de hematíes. ¿Cuántos? De 2 a 4 por campo, ¿no? Eso ya viéndolo al microscopio. Igual, si la tira nos marca que hay sangre en la orina, tenemos que descartar una falsa hematuria debido a contaminación con sangre genital o hemorroidal. Descartado esto, tenemos que ver si la hematuria es infrarrenal. Si es por este lado, se va a deber a una hemorragia uretral, traumatismos, hematuria vesical o hematuria prostática. Si es una hematuria renal, acá la cosa ya es más delicada, ¿no? Entonces, esto se va a dar en los casos de nefropatías médicas, glomerulonefritis difusa aguda, nefropatías quirúrgicas, tuberculosis renal, cáncer renal, pielitis o diatesis hemorrágica. Llegamos a la tercera parte del examen de orina, que es el examen microscópico.
Vamos a tomar una porción de la orina, la vamos a centrifugar, el sobrenadante lo vamos a eliminar y el sedimento lo vamos a observar al microscopio. O sea, vamos a poner una gota de sedimento en una lámina portaobjeto, la vamos a cubrir como una laminilla cubre objeto y lo vamos a observar a objetivo de 40. ¿Qué vamos a poder observar acá? ¿Para qué nos sirve esto? Para corroborar algunas cosas que se han podido encontrar en el examen bioquímico de la orina, ¿no? Por ejemplo, la presencia de hematíes, ¿ya? Hemos dicho que lo normal de hematíes es de 2 a 4 por campo. ¿Y cuándo vamos a encontrar hematíes incrementados en el sedimento? En los casos de infecciones o en los casos de hemorragia congestiva o destructiva, ya sea del riñón o de la vía renal. Leucocitos, igual, de 2 a 4 por campo. Y cuando vamos a encontrar incrementados los leucocitos por procesos inflamatorios, ya sea procesos inflamatorios infecciosos supurados de riñón o de las vías urinarias. También en los casos de pielitis, pielonefritis, cistitis, prostatitis y uretritis. En los casos de tuberculosis renal, vamos a encontrar pus en la orina, pero no vamos a encontrar bacterias, a diferencia de las infecciones comunes, ¿no? Que podemos encontrar biocitos, o sea, pus, pero además de eso, también vamos a encontrar a las bacterias. ¿Y por qué hay esta diferencia? Porque ya sabemos que el Mycobacterium tuberculosis es un bacilo alcohol ácido resistente, no se ve, entonces tenemos que aplicar esta coloración especial. Muy bien, entonces este es un sedimento donde vamos a ver acá la cantidad de hematíes incrementados, ¿no? Hablábamos que los hematíes es una célula de 7 micras, que es una célula birrefringente, y se ve así en el sedimento de orina, ¿no? Lo normal está 4, y acá obviamente tenemos más de 4. Leucocitos son células más grandes, ¿no? Estos son hematíes, estos medios que se ven así como blanco porque son birrefringentes, y estas células más grandes son leucocitos. Igual lo normal es esta 4 por campo, ¿no? 1, 2, 3, 4. Hasta acá sería lo normal. Ya todo esto sería patológico. ¿Qué más podemos encontrar en la orina? La presencia de cristales. ¿Ya? Cristales son sustancias inorgánicas que se van a excretar por la orina. Y esto nos puede llevar a hacer cálculos renales. ¿Ya? Entonces, la existencia de cristales o depósitos inorgánicos en el sedimento urinario nos puede corresponder a una nefrolitiasis. Incluso esto puede ser considerado como factor predictor tiempo antes de que estos cálculos renales se presenten. La composición química de los cristales nos va a ayudar a identificar a la composición química de los cálculos renales, ¿no? Vamos a poder inferir eso. Pero como sabemos que la medicina no es absoluta, entonces podemos encontrar que personas debutan con cálculos renales sin haber tenido sedimentos urinarios patológicos o con cristaluria. Y al revés, puede haber personas que siempre hacen cristaluria, pero nunca llegan a hacer cálculos renales, ¿no? Entonces tenemos acá la presencia de cristales de ácido úrico. Estos cristales también se tienen que corroborar con el pH de la orina, ¿no? Ácido úrico se va a dar en orinas ácidas, uratos amorfos, oxalato de calcio, fosfatos triples en orinas alcalinas, cristales de tirosina. Otro aspecto que nos va a ayudar a ver el examen microscópico de la orina es la presencia de células. Las únicas células normales que nosotros podríamos encontrar en la orina son las células escamosas, células escamativas del tracto bajo. El resto de células, todas son patológicas, como por ejemplo células transicionales, células tubulares, etcétera, etcétera. Células renales, ¿no? Todas son patológicas. Otro elemento que podemos encontrar en la orina es la presencia de cilindros. Ya la presencia de cilindros generalmente corrobora con una nefropatía difusa, que puede ser una glomerulonefritis o una nefrosis necrótica. ¿Qué son los cilindros? Es el cúmulo
de elementos que normalmente no deberían estar ahí, ¿ya? Pero que al estar ahí adoptan la forma de túbulos, lo de los túbulos renales. Y estos elementos finalmente se van a terminar excretando por la orina y los vamos a poder ver en el sedimento urinario. Los únicos cilindros que podrían ser considerados normales son los de albúmina, porque ya hemos dicho que albúmina podríamos eliminar hasta 300 miligramos en 24 horas. Entonces, los únicos cilindros considerados normales podrían ser los de albúmina y en pequeña cantidad, o sea, hasta 2 por campo. El resto de cilindros, todos son patológicos. Ya, por ejemplo, los cilindros granulosos son patológicos, al igual que los cilindros epiteliales, o los que proceden de la degeneración celular, que significan finalmente descamación de las células y lesión de los túbulos renales. Entonces, al tener estas situaciones, se va a ir acumulando estos elementos en el túbulo renal. Los cilindros hemáticos van a aparecer en las hematurias parenquimatosas renales. Ejemplo, ¿no? Podría ser en una tuberculosis renal, en una neoplasia renal, ¿no? Donde hay sangrado a ese nivel, en la pelvis renal, ¿no? Entonces, estos hematíes se van a aglutinar en los túbulos renales, van a tomar su forma y así lo vamos a poder apreciar en el microscopio, ¿no? Cilindros leucocitarios se van a dar en los casos de pielonefritis. Los cilindros serios corresponden a trastornos degenerativos tubulares. Entonces, ¿cómo vamos a apreciar los cilindros en el sedimento urinario? Se van a apreciar así, ¿no? Estructuras que adoptan la forma de los túbulos renales. Cilindro hialino, hasta 2 por campo puede ser considerado normal, es de albúmina. Cilindros granulosos, cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios. Otra cosa que vamos a ver en el sedimento urinario es la presencia de bacterias. ¿Ya? La presencia de bacterias. En el caso de las infecciones comunes, es fácil poder apreciar las bacterias ahí, ¿no? Ya sea cocos o bacilos que están ahí flotando, digamos, en el sedimento de orina. Pero si nosotros queremos ser más precisos, más exactos, entonces podemos aplicar la coloración de Gram o de Ziehl-Neelsen. ¿Ya? Es importante saber que la bacteriuria, o sea, la presencia de bacterias en la orina, no solamente nos puede indicar una infección renal o una infección de la vía renal, sino también podría ser la eliminación a través de los riñones de bacterias sistémicas, ¿no? Debido a una septicemia o una infección severa. Y finalmente, ¿cómo debería ser el reporte normal de un examen de orina normal? ¿No es cierto? Respecto al color, ya sabemos que el color es amarillo, ¿no? Puede ir un amarillo claro hasta un amarillo más oscuro. El aspecto de la orina debe ser transparente, normal. La densidad entre 1000 a 1030, el pH de 5 a 7, glucosa no debe haber, nitritos no debe haber, proteínas no debe haber, sangre no debe haber, cuerpos cetónicos no debe haber, bilirrubina no debe haber, ¿no? Todos estos deben arrojar negativo normalmente, ¿no? Urobilinógeno sí puede haber, pero en una concentración de 0,2 a 1 miligramo por decilitro. Después la tira también nos va a indicar, por ejemplo, la presencia de leucocitos a través de la esterasa leucocitaria. Hemos dicho que no debe haber, debe ser negativo. Células del epitelio plano no debe haber, células renales no debe haber, células tubulares no debe haber. Las únicas que puede haber son células epiteliales o células descamativas del tracto bajo. La presencia de leucocitos en el sedimento urinario puede ser normal hasta 4 por campo, igual en el caso de Matías. Los cilindros pueden haber, los únicos cilindros que pueden haber son los cilindros hialinos, hasta 2 por campo. Bacterias no debe haber en el examen de orina y los cristales sí podría haber en una cantidad variable. Muy bien, jóvenes, esa era la última. No sé si quieren comentar algo o hacer alguna pregunta